Un creador de activos corre riesgos. Los empleados detestan el riesgo, aman la seguridad. Necesitan tener su sueldo a fin de mes. Si no cobraran su sueldo, se morirían de miedo. Actúan un poco como los drogadictos, ¿no? En el sentido de que cuando tienen dinero están contentos y cuando no tienen dinero están tristes. Por eso los ves que a mitad de mes ya van con la cabeza baja porque les falta mucho para cobrar. Los autónomos corren pequeños riesgos, sobre todo con su tiempo. Le pasa lo mismo con el dinero. Les cuesta mucho correr riesgos con el dinero. Pero si pueden entrar en un negocio o hacer un negocio en el que ellos pongan su tiempo pero no arriesguen dinero, te aseguro que van a entrar. Los emprendedores tienen que amar el riesgo. Te doy un ejemplo. Montas una empresa e inviertes $5,000. ¿Lo puedes perder todo? ¿Qué haces? En 5 años podrías ganar $100,000. Te aseguro que la mayoría de las personas, sobre todo los que hemos sido creados con mentalidad de empleado, preferiríamos mantener nuestros ahorros en una cuenta. Pero esto no es lógico porque cualquier día te pueden echar de tu trabajo, más trabajos irán a países donde los sueldos son más bajos. Ya hemos hablado mucho de este tema. Además, sales a la calle, te puedes tener un accidente, el riesgo siempre existe. Eso no significa que tú seas una persona riesgosa. Pero cualquier actividad humana implica un riesgo. Cuando creas un negocio no sabes cómo te va a salir. Nadie te puede asegurar que vas a ganar $100,000 o $1,000,000. Si alguien te dice yo te lo aseguro, agárrate los bolsillos, guarda tu cartera en un lugar seguro porque lo más seguro es que sea un estafador. Esta gente que dice vas a ganar tanto en este negocio, invierte ahora, no podemos perder tiempo, suelen ser estafas y el cebo es la avaricia. Cuando corres riesgo consigues experiencia y la experiencia es esencial para tu educación financiera. Sin embargo, no tienes que ser riesgoso, pero sí vas a tener que aprender a correr riesgo. Por ejemplo, piensa en los futbolistas, en un futbolista profesional como Messi o Cristiano Ronaldo. Ellos tiran muchísimas veces a puerta antes de que entre un gol, pero saben jugar muy bien al fútbol, pero corren el riesgo de que la pelota no entre, pero ellos han entrenado, han comido, han ido a médicos y se han preparado como futbolistas. Por lo tanto, corren riesgos, pero no son riesgosos. ¿Qué pasa si tú y yo nos metemos a la cancha a jugar, que no vamos ni a oler la pelota? Esto es lo que hacen muchas personas que son riesgosas. Entran en un negocio, pero no tienen idea del negocio, no han hecho investigación, no se han preparado, no se han educado financieramente, no entienden sobre los números. Entonces, ¿cómo les va? Ni huelen el dinero en el negocio, ¿no? Entonces, para aprender a hacer negocios, por eso siempre digo, empieza en pequeño. Vas a tener que quedar mal. Es decir, no han salido las cosas como tú esperabas. Vas a perder dinero. De hecho, se dice que un gran empresario pierde varios negocios antes de crear uno grande, uno que se convierta en un activo. No es que vayas a perder todo el dinero, a veces simplemente no ganas lo suficiente para que el negocio podamos llamarlo un activo, ¿no? Simplemente se queda como estancado. Y vas a perder negocios y equivocarte, sobre todo al principio. Pero si estás tan hecho al miedo al riesgo, nunca vas a correr ningún riesgo y por lo tanto nunca vas a adquirir la experiencia necesaria para crear un gran activo, para crear un gran negocio que no dependa de ti para seguir produciendo dinero. Entonces el secreto es: empieza en pequeño, aprende a jugar, dispara al arco de vez en cuando y verás cómo con el tiempo adquieres las habilidades necesarias o formas parte de un equipo en el que tus habilidades son necesarias y cada uno tiene habilidades importantes para el negocio en sí. Pero vas a tener que correr riesgos. El riesgo es inevitable y es parte de la vida del ser humano. Simplemente tienes que perder el miedo a correr riesgos con el dinero. Bueno, espero que este vídeo te abra los ojos a algunas cosas que no sabías. Si es así o si te ha gustado o crees que le puede servir a alguien, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte ahora mismo y nos vemos en mi página web crearactivos.com.